Oye, continuamos aquí en tu programa favorito del fin de semana y me encuentro, como yo siempre digo, con el hijo pródigo en el segmento Conociendo a tu artista. Nosotros conocemos a Jaime hace mucho tiempo. Jaime Vázquez es músico, es bajista, y Jaime siempre hace un segmento que tiene que ver con el video y con artistas y eso, pero en esta ocasión yo quiero que ustedes conozcan al músico, al ser humano, al gran ser humano que hay detrás de ese bajo, porque siempre hemos hablado, pero nunca he tenido ese honor de poder conocer un poco más, aunque conocemos tu trayectoria, pero que ese público, compartir con ese público, quién es Jaime Vázquez, cómo se origina Jaime Vázquez, qué lo inquietó para utilizar este instrumento musical, si tocas algún otro instrumento. Jaime, gracias por estar con nosotros. De verdad que siempre es un placer compartir contigo porque tú eres una enciclopedia musical y el que te conoce sabe que lo que emana es eso, música, conocimiento, tu humildad y tus cosas son los que siempre te hacen grande. Así que siempre te digo, nunca la dejes, esa humildad, porque eso es lo que te hace ser el ser humano que eres. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Háblame un poco de tu vida, cómo nace esa inquietud de ser músico. Mira, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias por todas tus palabras, un halago para mí, muchas gracias. Se hace con mucho honor y mucho respeto, tú que me conoces desde hace muchos años en esto de la música y de los medios. Pues mira, ¿cómo nace esta inquietud de Jaime Vázquez de ser músico? Esto comenzó desde muy temprana edad, es más, desde la barriga, según me dice mi mamá. Wow. Que ellos, pues, curiosamente, como siempre he dicho, en mi familia no existen músicos. Yo soy el único músico en la familia. Wow. Hasta de profesión. Entonces, pues, nunca hizo falta lo que le llaman el concepto de la apreciación musical. Okay. Eso siempre ha estado presente por parte de mi papá, por parte de mi mamá. Desde que yo estaba en la barriga ya ellos me ponían todo tipo de música. Y ya cuando finalmente ya estaba en este plano, estaba expuesto constantemente a escuchar de momento un disco de Beethoven, Santana, Kiss, Led Zeppelin, Frank Sinatra, de momento Camilo Sesto, o sea, El Gran Combo, una diversidad de... Daniel Rivera, todo, sí, claro. Nueva Trova, también, todos los estilos, música de aquí, o sea, de todo. Y es siempre algo que le agradecí a mis padres, porque sin querer me fueron desarrollando esa apreciación musical por todos los estilos. Aprender de todos ellos, sí, siempre tenemos unos que son los favoritos. Claro, como siempre. Sí, pero lo bonito es aprender de todos los estilos, porque eso es lo que te convierte en un músico overall, que puedes tocar cualquier género musical, porque lo entiendes y sabes cómo funciona y cómo se diferencia el uno del otro. De ahí comenzó todo eso. Pero, como no existían músicos en mi familia, fue bien difícil para aquel entonces conseguir un buen maestro. Yo quería aprender todos los instrumentos musicales. Obviamente mi papá me decían, debes comenzar por uno, con calma. ¿Qué edad tenía ya, si te acuerdas, para ese tiempo más? Mira, yo recuerdo que la primera vez que yo estaba, ellos me dicen que fue mucho antes, pero ya a los 6 años yo quería una guitarra. Jovencito. Sí, entonces, ¿bebé? Sí. Y batería. Sí, guitarra, batería, quería piano, quería, bueno, de todos los instrumentos, violín, y era por la exposición a los diferentes géneros musicales. No se pudo conseguir un maestro para ese entonces, pero en escuela pública, eso es lo importante de la enseñanza de la educación musical en las escuelas públicas, fue los primeros pasos que tuve, ahí entre una rondalla. ¿Puedes decir la escuela? Fue en la Pedro Fidel Colby. Aquí mismo en Cabo Rojo. Ahí tuve la primera clase de música formalmente, que participé en un conjunto de cuerdas. Dicho sea de paso, para el televidente que nos ve, él es natural de Cabo Rojo. Sí, nací en Mayagüez, pero he vivido toda mi vida en Cabo Rojo. Vivido acá, Cabo Rojeño también. Es como me pasa a mí. Nací en Mayagüez, me crié en Mayagüez, pero los últimos 10 años de mi vida pues estoy adoptado aquí. Eso es, y es bonito. Y es bonito, eso es así. Bonito. Entonces pues ahí comencé a aprender los conceptos musicales. Después que pasé a intermedia, pues ya no habían esos cursos, lamentablemente, pues seguí por mi cuenta. Ya había desarrollado el oído, había desarrollado un poco de técnica, un poco de lectura, pero quise formalizar.
empecé la búsqueda de un maestro que fuera bien completo en la música. ¿Y tú querías un maestro para que te enseñara a tocar varios instrumentos o ya tú tenías en mente el bajo o tenías algo en sí? Esa que era tú mi decías? meta, conseguir a alguien que me preparara en todo. En todo. Percusión, Pero, sí, bajo, guitarra. pero solamente conseguía personas que estaban especializadas. Por medio de un cliente de mi papá, conseguimos a un excelente profesor del Conservatorio de Música Nada más. que me ofreció darme clases privadas porque pues me escuchó y vio mi interés y me conoció y se atrevió a aventurarse de vamos a preparar a este muchacho a ver qué pasa. Y me dio la guitarra, ya que había visto que, de acuerdo a él, ese era lo que más yo me iba a estar inclinando. Él me vio y me conoció al instante. Y empezamos con música clásica de lleno. O sea, Mateo Calcasi, los métodos, los 25 estudios, me ponía a leer, técnica, lectura musical, teoría, que eso fue algo que me gustó muchísimo. ¿Qué edad tenía ya para ese entonces? Ya ahí estaba en la preadolescencia y ya yo tocaba. Sí, estamos hablando, ya podías tener algunos 10 o 12 años. Por ahí. Entonces estuve con él. Está joven, como quiera que sea. Sí, no, ya yo tocaba. Era que quería profundizar más en información, aprender la teoría. O sea, ya habías escogido el instrumento, el bajo. Estaba en todo lo que era cuerdas, pero estaba jugando, Ok. como dicen por ahí, coqueteando con el piano. Me gustaban los instrumentos de viento, me encantan las cuerdas como el violín. Todos esos instrumentos, cuatro puertorriqueños, un sinnúmero de instrumentos. La percusión. Entonces, pues, fue difícil para mí decidirme por uno. Pues gracias al profesor, pues nos fuimos por guitarra clásica. Ok. Pero sí le di por mi cuenta a los demás instrumentos, porque cuando me di cuenta que la música es un idioma, era cuestión de pasar todo el conocimiento de un instrumento a los demás. Casi Lo que siempre, cambiaba era la fíjate. lectura, la técnica. Exacto. Corrígeme si es cierto, casi siempre cuando uno comienza a estudiar música, el instrumento universal básico es la guitarra acústica. Sí, por lo portátil que es, también por el hecho de que es más accesible conseguir educación musical por medio de la guitarra y es un instrumento sumamente popular por el hecho de que es muy accesible, no es como un piano, un teclado que es más difícil. Entonces pues se fue convirtiendo en la industria de la música como el instrumento predilecto para la educación musical. Pues los instrumentos de viento son muy buenos, pero un saxofón es costoso, etcétera. O sea, la guitarra por lo menos es mucho más accesible, por eso es que es tan popular. Pero eso no quiere decir que sea fácil de tocar. Sí, no, me imagino. Es como todo instrumento. Cada instrumento Bueno. tiene lo suyo. Pues entonces ahí decido formalmente ya estudiar música. Ya cuando pasé la etapa de la high, audiciono, quería ir al conservatorio de música, pero por situaciones de economía pues no se dio. Pues tenía que mudarme allá y todo eso, y para aquel entonces era más difícil. Un poco más difícil, exacto. Sí, entonces pues me hablaron del programa de música de la Inter de San Germán Ok. y decido ir a audicionar. Finalmente voy allá, Gary Morales fue el director para aquel entonces, me audicionó, todo muy bien, comencé a estudiar formalmente música allá en el departamento de música. Obviamente todo lo que tenía que ver con clases, pues la formación es clásica. Dieron también unas clases electivas en música popular que las aproveché. Entonces pues cuando ya estaba casi a mitad de bachillerato, ya yo estaba tocando en la calle formalmente. Vamos a hacer una corta pausa y cuando retomemos, vamos entonces a esa parte entonces cuando estás a mitad de bachillerato y qué pasa, Sí. cómo se pone interesante Sí. el estudio de la música. Usted no se mueve esa silla, que ya mismito venimos de nuevo con nuestro amigo Jaime Vázquez, el músico, para que usted conozca un poquito más de él. Pausamos y regresamos.